¿Se ve la diapositiva en PowerPoint? Sí, se ve. Ya, gracias. Un poco lenta la máquina. Ahora sí. Hecha. Para poder adentrarnos en este tema, vamos a repasar un poco sobre qué es una variable aleatoria discreta y sobre qué es una variable aleatoria continua. Ya, ya habíamos dicho que una variable aleatoria discreta es aquella variable que puede asumir un número contable de valores. Dijimos algo que se pueda contar, ¿no es verdad? Vamos a dar de nuevo un ejemplo para que los que no se acuerdan muy bien veamos en qué consistía una variable aleatoria discreta. Vamos a decir que A es el número de hijos en una familia en la ciudad de Lima y nuestro RDA, dijimos que nuestros resultados o posibles resultados puede ser que entre muchas parejas exista de que una pareja no tenga hijos. Entonces, uno de los primeros resultados es que sea 0, que no tenga hijos. O puede que otra pareja tenga un hijo. Y así sucesivamente vamos a hacer de cuenta que tenemos parejas que tengan 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. Y el máximo número de hijos que puede tener una pareja es que sea 9. Ojo, estos valores, porque son valores, no es la cantidad de datos con los que vamos a trabajar. La cantidad de datos se anota con minúscula, habíamos dicho, ¿no? La letra de nuestros resultados de variables. Nuestra variable es la A. Aquí estamos ya denominando a cada resultado con su letra minúscula y con el número de resultado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 10. 10 variables. Entonces, eso quiere decir que se puede contar. Y este ejercicio, por lo menos, llega a ser una variable aleatoria discreta. Porque se pudo contar. Ahora, vamos a ver un ejemplo de variable aleatoria continua. Es aquella variable aleatoria que puede asumir un número incontable de valores. ¿Qué quiere decir? Que no se puede contar. Para esto también vamos a ver un ejemplo que ya lo habíamos visto, donde B es el peso de una granja de Jorge en kilogramos. Nuestros resultados de B se van a estimar en kilogramos. Por eso dice aquí peso en kilogramos. Vamos a tomar en cuenta que una de las vacas que estamos tomando, por el ejemplo, no es una de las más grandes, pero llega a pesar 243.6272 kilogramos. Podemos elegir otra vaquita que es más grande que la anterior, llega a pesar 741.13926577 kilogramos. Luego escogemos una intermedia de 496.99.92. Y por último escogemos a la más pequeñita donde pueda tener 30 kilos. Y la más grande de 1000 kilos. En inicio,
podemos creer o podemos asumir que se pueden contar, pero lo que nos está pidiendo es nuestra variable, no es la cantidad de vacas. Todo eso es dependiendo de la variable. En este caso, nuestra variable es el peso en kilogramos. Es por eso que tenemos como valor inicial 30 kilogramos y como valor final 1000 kilogramos. De intermedio tenemos otros pesos de vacas intermedias. Pero, ¿qué pasa si tenemos otros valores más intermedios dentro de nuestro rango? Eso quiere decir que ya se hace imposible contar. Entonces tenemos un número incontable de valores. Y no sabemos, en vez de asumir un rango, no sabemos qué valores asumir. Es por eso que definimos nuestro valor inicial o nuestro valor mínimo con el valor máximo. Y entonces ponemos con la letra minúscula nuestra variable b, que está comprendido entre 30 y 1000. Pero a su vez también tenemos que poner el signo igual. ¿Por qué igual? Porque también se tiene que tomar estos datos, el menor y el mayor. Hasta aquí el repaso, me imagino que se entendió. Como toda función, ya sea variable discreta o continua, tenemos nuestra variable aleatoria, que en este caso va a ser x. Al mismo tiempo vamos a tener nuestro f de x, que para este caso va a ser la función de densidad de probabilidad. A diferencia de la variable aleatoria continua, esta es una función de densidad. El otro era una función. Y como habíamos visto, una de las formas de representar las variables para la probabilidad, en este caso P, es colocándolos de rango con valor inicial y valor final. Ahora, vamos a ver las formas. Al igual que una variable aleatoria, al igual que una función de variable aleatoria discreta, existen varias formas de resolver. Para este caso, vamos a ver inicialmente la forma gráfica porque se asume o se cree que es una de las formas más fáciles de resolver este tipo de funciones. Para la forma gráfica, vamos a tratar de representar este rango de la probabilidad. Ya habíamos visto que en el eje horizontal podemos colocar nuestras X y en el eje vertical nuestro f de X. Vamos a asumir que este gráfico irregular es nuestra representación de este rango o de una función. Esto llega a ser la curva de densidad. Tienen que tomar muy en cuenta esta definición del gráfico porque a partir de esto es que se puede resolver una función. Entonces, ya dijimos que esta curva llega a ser la curva de densidad. Vamos a asumir que el primer punto A se encuentra en esta parte del eje de coordenadas horizontales. Y acá el punto B, ubicado dentro de la curva. Se coloca el punto y se proyecta líneas horizontales hasta que choque a la curva. Y nuestro resultado de la probabilidad, escuchen bien, es todo el área que se encuentra bajo la curva de densidad, pero que está comprendida entre el punto A y el punto B. ¿Se entiende, no? Nuestra probabilidad
de este rango es el área que se encuentra bajo la curva de densidad, que está comprendida entre A y B. Pregunto, ¿cómo podemos calcular el área que está debajo de esta curva? ¿Quién me puede decir? Esta es una figura irregular, no es simétrica. ¿Alguien? Integrando, hija. Integrando. ¿Otro? ¿Nadie? Ya, se puede sacar se puede segmentar esta figura en figuras equivalentes como el rectángulo, triángulo y tratar de calcular las áreas de cada partecita. Pero ya ser un poco engorroso, ya está moroso. Es por eso que una de las formas de calcular el área de figuras irregulares es la integral, como dice su compañero, ¿no? Ya habíamos visto, esta es la forma gráfica. Luego viene la forma algebraica. ¿Qué quiere decir? Representar mediante fórmula. Para este caso, nuestra probabilidad va a ser la integral, como dijo su compañero, de nuestro f de x. Pero no solo va a ser la integral, existen formas y como ustedes recordarán en cálculo 1, dependiendo, existen casos de integrales. ¿Qué es lo que le faltaría a esta integral? ¿Quién me dice? ¿Cómo? Le faltarían los límites, hija. Límites, el límite inferior y el límite superior. También una compañera ahí dice d de x, se llama diferencial de x. Entonces, vamos a definir el límite inferior, que es a, y el límite superior, que es b. Y a su vez, a esta función vamos a incrementar el diferencial de x, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Van recordando bien lo que es integrales. Para diferenciar casos, el anterior gráfico controlando ahora, asumamos que nuestra curva de densidad es de esta forma. De manera rápida, ¿quién se da cuenta cuál sería nuestra área? Pase por altura. Exactamente. Nuestra área de esta parte es la de un rectángulo. Todo mundo sabe, o la gran mayoría, que el área de un rectángulo, un cuadrado, es base por altura. Pero nos estamos encontrando con figuras de este tipo, figuras irregulares, y nos vamos a ir encontrando más adelante con figuras irregulares. Sería nuestra suerte que nos encontremos con figuras así. Pero si es que se dé el caso de encontrarnos con figuras así, con la curva de densidad de esta situación, entonces es simplemente darnos cuenta y asimilar el área a figuras geométricas conocidas, en este caso el rectángulo donde su área es base por altura. Volvemos al caso donde la curva de densidad es una figura irregular. Para este caso en particular vamos a definir que la probabilidad que está de nuestra variable x está comprendida entre a y b, incluidos también a incluido b, es el área bajo la curva de densidad entre a y b.
Este a su vez es igual a la integral de f de x desde A hasta B. ¿Se entiende hasta ahí? Al igual que una función de variable discreta, la función de densidad de variable continua también tiene que cumplir ciertas condiciones, pero no son las mismas. Ojo. Una de las condiciones, la primera, es que f de x debe ser mayor o igual, ojo, no solo mayor, debe ser o igual a 0 para todo valor de x, para todos los valores. Al igual que en las variables discretas, este es una de las condiciones. La segunda condición, sabemos que este gráfico o que esta curva es el área de densidad debajo de la curva de densidad, pero que puede que nunca logre chocar al eje horizontal. Entonces, vamos a decir que el menor valor para nuestra integral es menos infinito y el máximo valor de nuestra integral es infinito positivo. Pero tenemos que decir, o vamos a decir, que la condición tiene que cumplirse, que esta integral debe ser igual a 1, o sea que el área tiene que ser 1. Esas son las dos condiciones que tienen que cumplir una función de densidad de variable aleatoria continua. Yo creo que se entendió, ¿no? Hasta ahí. Las dos condiciones, si es que nos encontramos con figuras irregulares o con figuras geométricas conocidas. Vamos a ver un ejemplo directo, así de rapidito, para que se pueda entender bien. Dice, a partir de la función de densidad de probabilidad f de x, a partir de esta función, ¿qué quiere decir? F de x, cuando cuando sea 0.25, siempre y cuando x esté comprendido entre 0 y 4. Caso contrario, tiene que ser 0. Esta es nuestra función. Y para esta función tenemos que calcular la probabilidad de que x valga entre 1 y 3, incluyendo los valores, ¿no? Vamos a proceder a encontrar la solución. Dice, en este problema nos pide calcular, como les decía, la probabilidad de x que esté comprendida entre 1 y 3. Y con la función de probabilidad de una variable aleatoria continua, las probabilidades se calculan mediante el área bajo la curva. Por ello, la probabilidad de que x esté entre 1 y 3 debe ser el área bajo la curva de densidad entre 1 y 3. Se procede a graficar. Quiero que me presten atención en esta parte. Vamos a tomar en cuenta esta función. Dice, va a valer x siempre y cuando nuestro x esté entre 0 y 4. Ojo, esto quiero que se den cuenta y que no se olviden. Este signo igual, el mayor igual, aquí en este caso igual, perdón, el menor igual, quiere decir que en el gráfico, aquí, para que se den cuenta, si x vale 0, ¿cuál va a ser nuestro f de x? ¿Quién me dice? Si x vale 0, ¿cuánto va a ser nuestro f de x? Aquí está la condición. Dice que va a ser 0.25. Por eso les digo. Pero si ven que está igual, en este caso estamos asumiendo el menor valor. Pero como dice que tiene que ser incluido este valor más, entonces se pone un punto, aquí en este caso, un punto marcado.
porque dice que es igual. Si reemplazamos 1, si x vale 1, ¿cuánto va a valer f de x? 1.25. 0.25. Si x vale 2, también Sí. 0.25. Así hasta llegar al 4, que es el límite superior o el máximo límite de este intervalo. Pero como dice igual, también se marca este puntito con negro, o sea, rellenado, podríamos decir. Ahora, caso contrario, o sea, si nuestro valor x no está dentro de este rango, nuestro f de x va a ser 0, ¿no? Entonces, incluyendo también el 0, pero no dice que sea igual a 0, ¿no ve? Entonces, dejamos el círculo sin rellenar. Menos 1 está dentro de este rango. No, está fuera, es menor que 0. Entonces, vamos a seguir esta línea. Para el 4, en esta condición, se queda con el círculo abierto porque no se toma en cuenta este valor. Para el 5 es distinto número que está fuera de este rango, entonces es 0. Se grafica de esta forma. Ojo, tienen que tomar en cuenta. Cuando dentro del rango se dice que se toma en cuenta este valor con el igual, se colocan los extremos con puntos rellenados. Y si no, se toma en cuenta con círculos vacíos. ¿Ya? Ahora sí. Como queremos calcular la probabilidad, dice, de que nuestra variable aleatoria discreta tome un valor entre 1 y 3, dice, desde el 1 hasta el 3, entonces se sombrea el área bajo la función, bajo el f de x, que es esta, nuestra supuesta curva de densidad. Tan solo en este intervalo, ¿no es? Solo la condicionante nos pedía la probabilidad de que x esté entre 1 y 3. Entonces sombreamos este área. Por último, solo nos queda calcular el valor del área sombreada. Y en este caso se puede realizar de dos formas distintas. Ya habíamos visto la forma gráfica cuando nuestro área es un rectángulo, que es este mismo caso. Dice, mediante la fórmula del rectángulo y mediante la fórmula de la integral definida. Definida quiere decir que tenemos límite inferior y límite superior. Igual que va a ir desde x igual a 1 a 3. A ver, veamos, para el área. Sabemos que va desde 1 hasta 3, entonces nuestra base va a ser 1, 2. Y nuestra altura va a ser 0.25. Entonces, nuestra probabilidad de que x esté comprendida entre 1 y 3 mediante forma gráfica, se define que el área del rectángulo es base por altura, 2 por 0.25. Nuestro resultado es de 0.5. Con integrales. Como les decía, cuando empezamos a aprender integrales, vemos varias situaciones o condiciones de la integral. Para este caso, la integral definida cuando tiene un límite superior y un límite superior, lo único que se hace es sacar la variable por delante de la diferencial. En este caso, cuando tenemos c, lo sacamos aquí adelante, c, y lo multiplicamos por el límite superior menos el límite inferior. Vamos a hacer este caso. Nuestro x es 0.25, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro límite superior? Es 3. 0.25 por 3 menos 0.25 por el límite inferior, 1.
Nuestro resultado es 0,75 por 0,25. La diferencia de estos dos valores nos da la probabilidad de que X esté entre 1 y 3 de 0,5 también. Como ya vimos, o como verán, obtuvimos el mismo resultado en ambos métodos, donde nos da una probabilidad de 0,5. ¿Qué quiere decir? O un valor aproximado al 50%. Ya habíamos perdón, visto las condiciones. Ahora vamos a ver unas propiedades muy importantes para la integral más que todo. En la función de probabilidad de una variable aleatoria continua, sucede